Muy buenos días, anhelamos las bendiciones del cielo para todos. Estamos en esta ocasión iniciando una nueva serie titulada Sin mancha ni arruga, la perspectiva bíblica de la perfección cristiana y de la última generación. Estamos seguros que vamos a disfrutar mucho esta temática porque entraremos en muchos tópicos cruciales para nuestra salvación, para comprender la doctrina de los acontecimientos finales en lo que tiene que ver con cómo estará la iglesia de Dios cuando Cristo venga. Hay un texto que quisiéramos que mantengan en sus mentes durante toda esta serie. Es Efesios 5, versículos 25 al 27 de la versión Reina Valera del 60. Dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Con este texto en mente quisiéramos invitarles a que nos acompañen durante toda la serie, que posiblemente abarcará varios videos. Les invitamos a pedir la dirección de Dios para iniciar este estudio. Vamos a orar. Padre amado, querido Señor, muchas gracias por tus cuidados hasta aquí, en estos tiempos difíciles en los que nos ha tocado vivir, difíciles en diferentes áreas. Gracias por tu protección, por tus cuidados amorosos, por tu guía, por tu dirección. Y esa dirección en forma especial la pedimos en esta hora al iniciar esta serie, que estamos seguros será de mucha importancia para todos los que participemos en su estudio. Guíanos, dirígenos, pedimos la guía especial de tu Espíritu, que tus ángeles puedan iluminar nuestras mentes como instrumento de tu Espíritu para comprender esto. Quedamos confiados en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. No estamos en un cuarto de estudio, sino en la sala de mi casa de habitación. Así que si escuchan algún ruidito por allí de fondo permanente, es el río que tenemos acá cerca, y posiblemente en alguna ocasión haya por allí alguna distracción, tal vez un perro que ladró, alguna cosa así, puesto que estamos en casa, y algunas de esas situaciones podemos controlarlas a tiempo, otras se escapan de nuestro control, así que de antemano pedimos disculpas por eso. Esperamos que pueda quedar lo más nítida posible cada grabación. Damos inicio entonces a nuestra primera parte o a nuestro primer video. La condición espiritual en la que será hallada la iglesia de Dios, el remanente que constituirá la última generación de cristianos, el estado espiritual en el que serán hallados en ocasión de la segunda venida de Cristo a esta tierra, se ha convertido, mientras avanzamos en pasos agigantados hacia el fin de este mundo, en tema de universal interés. La expectativa respecto al estado espiritual de ese grupo en esa ocasión
puede verse en las interrogantes que van y vienen constantemente y cada vez con más intensidad en su anhelo por una respuesta certera, confiable, a través de los actuales medios de comunicación en nuestro mundo, en el ámbito espiritual. Estas preguntas, que apuntan todas hacia la misma búsqueda, a saber, ¿cuál será el estado espiritual de la Iglesia de Cristo en ocasión de la segunda venida de Cristo? Se refleja también en otras preguntas que finalmente giran sobre el mismo punto. Entre esas, las siguientes. ¿La generación final de cristianos pecará? ¿La obediencia a todos los mandamientos de la ley de Dios es posible por parte de la Iglesia de Cristo aquí y ahora? La transformación del carácter del cristiano a la semejanza del carácter de Cristo se dará antes de la segunda venida o solo a partir de ese momento. La perfección que Dios espera de sus hijos aquí y ahora es sinónimo de madurez, donde aún se continúa pecando, o implica victoria total y definitiva sobre el pecado. El carácter perfecto de Cristo se requiere de sus hijos y se ha requerido de ellos aquí, antes, después de este momento, o solo se requerirá de la última generación de cristianos. Es decir, se ha requerido el carácter de Cristo en todos los hijos de Dios a través de todas las épocas, o se requiere solamente de los que conformen la última generación de cristianos. La naturaleza humana en la que Cristo venció el pecado es la misma naturaleza humana en la que el nacido de nuevo debe vencer el pecado. O una es la naturaleza humana de Cristo y otra distinta es la naturaleza humana del nacido de nuevo. La característica de sin mancha ni arruga es exclusiva de los 144,000 después de sellados, o se requiere de ellos antes de ser sellados como requisito para serlo. La declaración de Cristo, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, ¿es aplicable solo a él o a sus hijos? La inseguridad que experimentarán en su momento los 144,000 respecto a si todos sus pecados habrán sido perdonados es indicación de que aún pecan por el hecho de experimentar esa inseguridad. En relación a la temática de la iglesia militante y la iglesia triunfante, ¿cuándo es que la iglesia pasa de militante a triunfante? ¿Es en ocasión de la segunda venida de Cristo o debe ser encontrada por Cristo como triunfante? Los 144,000 que estarán en pie en ocasión de la segunda venida de Cristo podrán hacerlo, estar en pie, albergando todavía algún pecado en sus vidas. Finalmente, ¿se puede estar sin mancha delante de Dios y al mismo tiempo estar manchado? El contestar con base en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White estas y otras interrogantes de interés general y personal en el ámbito del mundo adventista, aunque seguramente también será de alguna ayuda para el cristiano de otros círculos religiosos, es el propósito de esta exposición,
que para beneficio de quienes así lo consideren, estará en pocos días a total disposición en PDF y en estas grabaciones. El material en PDF es la reproducción exacta de los videos. Esperamos y confiamos en nuestro amado Señor que este material de estudio logre su fin y que repercuta en motivación para la Iglesia de Cristo, a fin de que cuando Él venga la encuentre sin mancha ni arruga. Entremos pues a nuestro primer capítulo, que hemos titulado Sin mancha ni arruga, requerimiento actual o futuro. Sin mancha ni arruga, requerimiento actual o futuro. La condición sin mancha ni arruga para la Iglesia de Cristo puede ser ubicada en el tiempo, es decir, se puede saber por la información disponible en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White cuándo espera Dios que su Iglesia llegue a esa condición. Hay suficiente información en ambas fuentes para saber sin lugar a dudas cuándo se requiere por parte de Dios ese estado sin mancha ni arruga en su Iglesia. O estamos en la incertidumbre al respecto, sin poder saber con certeza cuándo espera Dios que eso se dé en sus hijos. Y en tal caso nos daremos cuenta solamente cuando ocurra. ¿Es la perfección cristiana un requisito de Dios para un determinado grupo de sus hijos en algún momento específico de la historia de su pueblo sobre la tierra? ¿O ha requerido Dios la perfección de sus hijos siempre? La Iglesia de Cristo ha de ser transformada en un estado sin mancha ni arruga a partir del momento de la glorificación en ocasión de la segunda venida de Cristo, o ha de ser hallada por Cristo en ese estado cuando Él venga por ella. ¿Cuál de las dos? Les invito a iniciar contestando la última pregunta hecha. Y en el transcurso de los siguientes capítulos iremos abordando las otras mencionadas. Un texto clave que responde satisfactoriamente a esta última pregunta, por incluir los elementos necesarios, es la segunda epístola de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 14. Leámoslo. Dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Decíamos que este texto contiene los elementos necesarios para responder a nuestra pregunta. ¿Cuáles son esos elementos? Veamos. Número 1. Está hablando a personas que vivían en el tiempo del apóstol Pedro y que según los versículos 1 al 13 estaban a la vez en espera del día glorioso de la segunda venida de Cristo. Este es el otro elemento. Ese es el contexto inmediato del versículo 14. Hay un grupo de personas al que se le está hablando y ese grupo de personas estaba a la expectativa de la segunda venida de Cristo. Entonces, lo que dice el texto es que para su tiempo, la era apostólica, Dios esperaba que ellos procuraran ser hallados sin mancha e irreprensibles. ¿Ser hallados por quién? Por Cristo. ¿Ser hallados cómo? Sin mancha. ¿Cuándo? En la segunda venida. Podemos ver cómo están allí todos los elementos para dar respuesta a nuestra pregunta. Hay un grupo de personas viviendo su presente.
Ese grupo de personas espera a la vez el día de la segunda venida de Cristo en gloria. Y mientras esperan y se preparan para ese acontecimiento, se requiere de ellos que hagan lo que les corresponde para ser hallados en ese día glorioso, sin mancha, irreprensibles. La frase clave aquí es ser hallados. ¿Qué significa? Veamos primero lo que no puede significar. No puede significar ser transformados. No puede significar ser glorificados. No puede significar ser mutados o mudados. ¿Por qué no puede significar nada de eso? Muy simple. El texto dice que deben ser hallados en ese estado, sin mancha. Pero si ser hallados significa ser glorificados, transformados, mudados, etc., ¿qué es lo que el Señor hace con ellos si ya los encuentra así? A todas luces, el estado en el que son hallados no es referencia en lo absoluto a lo que se hace con ellos en ocasión de la segunda venida de Cristo, que no es otra cosa que la glorificación, como todo cristiano lo sabe. No pueden ser hallados glorificados para glorificarlos. No pueden ser hallados transformados para transformarlos. Todo sentido común está fuera de semejante conclusión. Si alguien me halla a mí extraviado en algún lugar, no hay forma de que esa persona me extravíe. Ya lo estoy. Si hallo a alguien muerto, es imposible que le pueda matar, puesto que ya está muerto. ¿Estamos claros, amados hermanos y amigos? Sentido común. El texto dice, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. O sea que cuando el Señor viene por ellos, los halla en ese estado. No hay otro significado posible para el término hallar o ser hallados. El comentario bíblico adventista del séptimo día lo supo expresar con meridiana claridad. Comentando este versículo, dice: el cristiano vive a la expectativa de encontrarse frente a frente con su Señor. Esa perspectiva lo estimula a prepararse para el acontecimiento a fin de que Cristo lo encuentre sin pecado. Elena G. de White, comentando el texto, dice: durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor, y un pueblo ha de ser preparado, sin mancha y sin reprensión, para comparecer ante Él a su venida. Segunda de Pedro 2:14. Leímos de El conflicto de los siglos, edición 1954, la página 12. Es de notarse en esta declaración de Elena G. de White que ese estado, esa condición sin mancha y sin reprensión, es el que identifica, define a la Iglesia de Cristo a fin de que pueda comparecer ante Él en su segunda venida. No es una condición que la Iglesia recibe como resultado de la segunda venida. Cristo en su segunda venida encuentra a su iglesia en esa condición. ¿Qué más agrega Elena de White en su comentario a 2 de Pedro 3:14? Dice: se promete el perdón de los pecados al que se arrepiente y cree. La corona de vida será el galardón del que es fiel hasta el fin. Podemos creer en la gracia desarrollándonos por medio de la gracia que ya tenemos. Debemos mantenernos sin mancha del mundo si hemos de ser hallados sin culpa en el día de Dios. Leí de Fe y Obras, edición 1984, páginas 48 y 49.
Vuelve a decir ella, en este caso en Alza tus ojos, 27 de junio, lo siguiente. Les preguntamos, ¿cómo están sus caracteres hoy a la vista de Dios? ¿Están preparando sus almas para la gran revisión de tal modo que puedan tener inmaculado el manto del carácter en ese día? No pueden permitirse ser hallados transgresores de la gran regla moral de justicia de Dios. Y otra más. El gran día del Señor está cerca. Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, los que no han buscado de todo corazón, no lo han buscado de todo corazón, los que han permitido que se los engañe, ciertamente perecerán. Nuestra única seguridad consiste en ser hallados en Cristo por medio del arrepentimiento y la confesión, y debido a que nuestros pecados han sido borrados. Los que quieran buscar hoy al Señor fervientemente, dispuestos a humillar sus corazones ante Él y a abandonar sus pecados, serán preparados para formar parte de la familia real y ver al Rey en su hermosura por medio de la santificación de la verdad. Leí de Cada día con Dios, edición 1979, 27 de agosto. Una más, en este caso de Consejos para la Iglesia, edición 1991, la página 389, dice así. Creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. Cuando Él viniere, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Bien, hasta aquí tenemos que sin mancha es la condición en la que debe ser encontrada, hallada, la iglesia de Cristo en ocasión de la segunda venida. Y que no es una condición que se dará a la iglesia en ese día, como algunos pretenden hacernos creer. Ahora bien, haciendo honor al principio hermenéutico de la unidad de la Biblia, que nos dice que no debe hacerse doctrina de un texto, ¿hay otros textos que nos orienten en esa dirección? Por supuesto que los hay. Y esto porque otro principio hermenéutico que también se desprende del postulado de la unidad de la Biblia es que no hay contradicción entre los textos de la misma. Veamos pues otro texto. No hay que olvidar que la pregunta que intentamos contestar es: ¿la iglesia de Cristo ha de ser encontrada sin mancha en la segunda venida? ¿O ha de ser convertida, transformada en una iglesia sin mancha en ese día y solo a partir de ese día? Avancemos entonces a nuestro siguiente texto, que por cierto tiene mucho para decirnos en ese particular.